volvemos después de nuestra clase SIMSE a nuestra clase 38 de funciones cuadráticas, que en términos gráficos se le llama parábola. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es reconocer y determinar dominio y recorrido de una función cuadrática. Ustedes lo hicieron el año pasado, solo que como no tenían la noción de lo que en efecto era una función cuadrática o qué forma tenía en ese momento, no lo vimos así, sino que veíamos solo la línea. Cuando yo hablo de dominio y de recorrido, pongan atención aquí, cuando yo hablo de dominio y recorrido, hablo de que el dominio está representado por todo lo que pasa en el eje de las abscisas o en el eje X, ¿ya? Y el recorrido es lo que pasa en el eje de las ordenadas, ¿ya? Que en este caso viene siendo el eje Y. Entonces, Miss Vero. sí, estoy mintiendo ahora, tranquila. Ahí Ah, voy. ya, es que la Cata me estaba diciendo. Sí, ahí sí. Entonces, como les estaba comentando, reconocer el dominio y el recorrido para nosotros era básicamente pasar a una línea horizontal al eje, o una línea vertical al eje Y, o lo que hacíamos era básicamente esto. Por ejemplo, yo les coloqué el año pasado una cosa así, con flechitas, lo que representaban, chicos, por favor, apaguen el micrófono para que no se confundan lo que estamos hablando. Mira, básicamente era esto, el dominio y el recorrido. El dominio, ¿cierto? Tenía que ver como el eje X tomado como un espejo, donde se refleja la función en el eje X. Por ejemplo, en este caso, como es en el caso esencial de esta función, las flechitas suben y se agrandan hacia los lados infinitamente, porque eso es lo que hace una parábola, siempre va creciendo infinitamente hacia arriba y hacia el lado. Entonces, nosotros tomábamos esto y comenzábamos a ver de que ahí se podía ver en el eje X y acá, por el otro ladito también. Por ende, lo que hacíamos en términos particulares era ver de que el dominio de esta función está representado, ¿cierto?, como todos los reales. Todos los reales. ¿Por qué eran todos los reales? Bueno, porque la función, aquí, donde está el eje X, cualquier puntito que tú pruebes en el eje X, no sé, suponte tú este sea el 7, el 8 o así sucesivamente, cualquier puntito que tú pruebes va a tener un punto en la gráfica. Y visto todo esto, supongamos que esto sea el punto, no sé, -4, ¿ya? Y visto esto, en el recorrido hacíamos exactamente lo mismo, solo que tomábamos el puntito donde se reflejaba este gráfico, pero en el eje de las Y. El recorrido pertenece a las Y, son las segundas componentes. Entonces nosotros decíamos, ya, aquí hay función, ahí, y esto lo pintábamos como de otro color. Entonces nos damos cuenta de que el recorrido era desde dónde hasta dónde, porque esto supuestamente crece infinitamente hacia el infinito para arriba y hacia los lados, pero ahora nos interesa solo lo que pasa hacia arriba desde este punto. ¿Cuál sería en este caso, el recorrido de esta función? ¿Desde dónde hasta dónde pasa algo en el eje Y? ¿Cómo? ¿Alguien? Miss, Dígame. ¿podría repetir lo que dijo? ¿Desde dónde hasta dónde, por ejemplo, se refleja la función, que era esta que está aquí, en el eje de las Y? Este es el eje Y, el eje, ¿cierto?, que es el eje perpendicular, que en este caso es el eje que es vertical. Si yo me fijo en la gráfica, como gráfica, que es esta, la voy a remarcar, esta, ahí. Si usted se fija en esta gráfica, lo que tiene, ¿cierto?, es que hay función, que pasó algo en la función Y. ¿Desde dónde? ¿Desde qué puntito? Porque para acá, para abajo, ¿hay función? No. No. Entonces, ¿de Desde el dónde? -4 Desde el -4 al infinito al positivo. infinito positivo. Al infinito positivo. al infinito positivo. Ya, esto lo me acuerdo que lo dejábamos abierto porque siempre es positivo,
y siempre es abierto porque no tiene fin, y del -4, como este puntito, que en este caso, ¿qué puntito sería ese en la parábola? El intercepto con el eje Y. Exacto, El aparte vértice. de ser el intercepto con el eje El Y, vértice. además, El exacto. vértice. Por lo tanto, es parte de la parábola, entonces lo cerramos. ¿Ya? Entonces, el recorrido viene siendo eso. Por lo tanto, el dominio de cualquier parábola, usted ya le colocó otra parábola, aquí. Ya, y le coloco la loca hasta por acá. Ya, para allá y para allá. Listo. ¿Cuál es el dominio de esta parábola que está aquí? De la que estoy dibujando aquí. Está bien ordinaria, pero es como para ver si se entendió. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales. Todos los Todos reales los también. reales. Si yo le coloco otra parábola, así, por ejemplo, para acá. Ya. Ahí. ¿Cuál sería el Todos dominio? Todos los los reales. reales. ¿Quién es el que va a cambiar aquí? El recorrido. El recorrido. Recorrido. Por lo tanto, podríamos definir de que todas las parábolas, todas las funciones cuadráticas, su dominio va a ser siempre todos los reales. Por lo tanto, cuando yo le pregunte a usted en la prueba del próximo jueves, ¿cuál es el dominio de la siguiente función cuadrática? ¿Usted qué va a poner antes de mirar o antes de cualquier cosa? Todos Todos los los reales. reales. Eso es. ¿Ya? ¿Siempre va a Ahora, ser así, ¿dónde? Miss? ¿Ah? ¿Siempre va a ser así? No importa para dónde vaya la parábola. Exactamente, porque siempre, si yo, por ejemplo, tomo en cuenta lo que va a pasar aquí con el eje X, también te voy a encontrar con un punto en todos lados. Y esto crece, recuerda, infinitamente para los lados y para abajo, en este caso, esta función que estoy viendo aquí. ¿Ya? Ya. Avancemos entonces, para que vamos Miss, anotando ciertas Miss. cositas. Dígame. Entré tarde, entonces el dominio es todo el Siempre. eje X. Siempre el eje X es el dominio, y en el caso de la función cuadrática, siempre va a ser todos los reales cuando hablamos de una función cuadrática, ¿ya? Ujú. En este caso, la definición como más formal sería una función relaciona elementos de dos conjuntos, el A y el B. ¿Se acuerda que nosotros veíamos eso con las pelotitas, la pelota para allá y la pelota para acá? Una que era de partida y una que era de llegada. Ahora que usted está más grande, puedo decir que normalmente se escribe la función que va de A en B, donde A representa un conjunto, que es X, y B representa otro conjunto, que es Y. En este caso, a se le llama el dominio, que es en este caso las X, y B se le llama recorrido, que en este caso es B o las Y. ¿Ya? Eso es simplemente en términos formales. El dominio de la función se va a denotar de la siguiente forma. El dom de la función f, o si es g, o h, o j, la letra que sea, el igual, y comenzamos a anotar el dominio, que en este caso usted lo puede anotar como todos los reales o del menos infinito al más infinito. Y el recorrido de la función se denota como rec de f, o de g, o de h, o de la letra que sea, o también im, que es la imagen, porque recuerden que las X son las preimágenes y las Y son las imágenes. La X es el dominio y las Y son los recorridos, ¿ya? Entonces es esa como la diferencia como en términos formales. Veamos aquí. Aquí dice, sea la función f que va de los reales en los reales. ¿Qué significa esto? Que es un eje de coordenadas. Cuando yo me refiero a un eje de coordenadas, es cuando yo hago el plano cartesiano y tú dices X, todos los reales, claro, yo puedo ubicar cualquier punto el que se me antoje en el eje X, entonces ese es R. ¿Y a dónde puede llegar? A cualquier valor de los reales también, porque también en Y se dibujan todos los reales. Y una función bien sencilla, que fue la primera que vimos nosotros cuando graficamos, que es f de x igual a x cuadrado. Dice, calculamos algunas imágenes. Esto que está hecho aquí es la representación cuando yo le doy a x el valor 0. ¿Qué valor me da? 0, porque 0. reemplazo, exacto. Si yo, por ejemplo, reemplazo el valor 1, ¿qué me da? 1. Te da 1. Si yo reemplazo el valor 3, ¿qué valor te da? 9. Perfecto. Entonces lo que nosotros formamos aquí, este 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3 y menos 3 que están aquí entre medio, que son las X, son las preimágenes. Y esas preimágenes, al ser reemplazadas en la función, te dan la imagen, que es este puntito de aquí que ustedes calcularon, el 0, el 1, el 9. Y Miss, eso forma esos pares ordenados. ¿Ya? Que sería el X0
¿qué me dio? Y0. Entonces se formó el punto 0, 0. El X1, Y1, 1,1. Y así sucesivamente. Menos 3, lo reemplazo, que es mi preimagen, y me da una imagen 9. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ya, ahora sí, preguntas. Miss, Dígame. no sé por qué, pero lo primero que hizo, donde está la F, donde se reemplaza la X, ¿Ya? se parecía a la tabla de valores. Eso es. Exactamente. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que nosotros, perdón, solo que nosotros estamos acostumbrados a hacer esto. ¿Qué pasó? Nosotros hacemos la tablita. La tablita. Y yo, por favor, apague el micrófono. Mira, 0, usted reemplaza y te da el 0. Lo que estás obteniendo aquí, lo que estás obteniendo En clase, que no puedo salir dentro del disco mierda. ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo mamá, Mati? ¿Qué dijo la mamá? El micrófono. Apaga el micrófono. Por favor, ahí sí. Ya, chiquillos, fíjense entonces, tengo 0, 0, es exactamente la tabla de valores. Si yo a esto le coloco ahí, hoy me va a quedar ordinario, pero la idea es que se represente. Es eso lo que hacemos siempre, chiquillos. Siempre hacemos eso. Encontramos el par ordenado. Este 0 con 0 es el par ordenado que va ahí. Son distintas formas de representar. Entonces usted tiene que ser experto aquí. Porque en este caso, si yo quiero definir el dominio, bueno, son el 0, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3 y el menos 3, porque son las preimágenes. Y el recorrido es 0, 1, 1, 4. Pero en el gráfico, este puntito que está aquí se representa, ¿cierto?, como el par ordenado completo porque tiene la ubicación. Veamos lo siguiente. Este es el gráfico de lo que acabamos de hacer aquí, ¿cachai? De la tablita de valores o de esos puntos coordenados. Ahí está. ¿Cuál sería el dominio en este caso? Todos los reales. Todos los reales, porque ya lo habíamos dicho. Empezamos la clase haciendo eso. El dominio van a ser todos los reales. ¿Y cuál sería el recorrido? 0, todos los positivos, ¿no? Infinito positivo. Exactamente, Said. Desde el 0 Al hasta infinito positivo. infinito positivo. Excelente. Ahora, vamos a ver aquí. El dominio, como habíamos visto, todos los reales. Y aquí, en este caso, como lo dice Said, que a mí me da lo mismo como ustedes lo respondan, en el caso de que lo tienen que hacer bien, ¿ya? El recorrido sería desde el 0 al infinito positivo, ¿ya? Existe una nomenclatura que es un poquito más como de que aparece en los libros y en internet, es que dicen que son los reales positivos unidos con el 0, que es lo mismo, exactamente lo mismo que estamos notando aquí. Ambas están correctas. Así que usted ahí, como la prueba va a ser en este punto de desarrollo, usted lo nota de cualquier forma, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Se entiende, chiquillos, desde dónde hasta dónde? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, dominio de una función cuadrática es Todos los Todos reales. los reales. perfecto. Y el recorrido va desde dónde hasta dónde, en términos ya de parábola. ¿Quién es Del vértice. El vértice al infinito positivo o negativo. Exactamente. Si está la parábola vuelta para abajo, aquí. Va al infinito con negativo. Exacto. Va a ser desde dónde hasta dónde. Va a ser desde el 0, pero al infinito negativo, porque va a estar hacia abajo. Perfecto. Excelente. Veamos entonces otro monito. Tengo 3x cuadrado más 6x más 1. Listo. Ahí está la gráfica. La gráfica la puedo ver, bueno, y lo puedo analizar antes, porque usted ya sabe hacer el gráfico en términos generales. Usted sabe ubicar el punto que está aquí, que es el intercepto con el eje de las Y, que sería el 0,1, porque ese puntito te lo da, el C. Luego tienes el menos 1, menos 2, que se obtiene ¿de dónde? Del vértice. El punto vértice tú lo obtienes con la fórmula, que es menos B partido 2A, ¿cierto? Sí. Menos B, que creo que lo tengo aquí está. Menos B partido 2A, en ese caso. Lo otro, otra información importante que tenemos antes de tener el dibujo es que es
cóncava hacia arriba. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Que Porque, es positivo. exacto. Y lo otro es que tenemos dos puntos, si es que hacemos un análisis rapidito de lo que es el discriminante. Por ejemplo, puedo decir que b cuadrado es 36, menos 4 por 3, que son 12, por 1, 36 menos 12 es 24, eso quiere decir que el discriminante es mayor a 0, por lo tanto, va a tener 2 puntos de corte en el eje de las X, por lo tanto, tengo que encontrar esos 2 puntos específicos resolviendo la ecuación de cualquiera de las formas que usted ya sabe. Entonces, para encontrar el dominio y el recorrido, aparte de toda esa información que tenemos, gráfica y que ya la sabemos, lo que hacemos es determinar, ¿cierto?, el vértice, que en este caso comenzamos a trabajar, ¿cierto?, con el menos 6 partido en 2 por A, que A en ese caso era 3. Y eso nos da menos 1. Y ese menos 1, para obtener el otro punto del vértice, lo obtenemos reemplazando ese X en la función, que es lo que hice aquí, 3 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1, más 1, y eso te da el otro puntito para completar tu punto de vértice. Ahora, ubicas tu punto de vértice, pero tienes que tener claro una cosa, porque tienes una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Quién te indica el punto específico desde dónde hasta dónde puedo notar el recorrido? ¿El X o la Y? Por ejemplo, en este gráfico, ¿desde dónde hasta dónde va el recorrido? Desde menos Menos 2 2 Desde el al menos infinito 2, positivo. perfecto, que es ahí. Ah, eso es lo otro, aquí una cosita súper puntual. El intervalo abierto es lo mismo, es idéntico a que yo coloque un paréntesis redondito, ¿ya? Es lo mismo, que salga así o que salga así, es lo mismo, chiquillos, ¿ya? Eso aparece, lo que pasa es que en los textos aparece mucho el tema del, es que así lo ocupan en Europa, entonces así como que vienen todos los libros, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿qué puntito es el que necesitamos específicamente? ¿A quién yo podría decir dónde es el mínimo de esta función cuadrática? ¿Cuál es el mínimo? ¿El mínimo desde dónde abarca? Desde... El menos 2. El menos 2. ¿cachai? O sea, ese podría ser un punto de... El mínimo de esta función es solamente el menos 1, menos 2, pero lo que necesitamos en específico para poder El Y. encontrar... Exacto, el recorrido es ese menos 2 en este caso, en la Y. Ya es la coordenada Y de ese gráfico. Por eso es que igual es bueno que mantengamos esta fórmula, ¿cachai? Porque a veces te va a servir para encontrar el recorrido, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que es el vértice es menos B partido 2A, ¿cierto? Y como Sí. fórmula de vértice, ¿cierto? Que es esta. Si no tienes ningún dato y necesitas determinar el recorrido, entonces para sacar el punto de recorrido, ese punto específico de dónde hasta dónde va, tú tendrías que determinar esta coordenada, que sería sacar el discriminante, ¿cachai? Después colocarle el signo negativo y luego partirlo por 4A. ¿Ya? Por eso es tan importante que usted mantenga todas estas cositas. Entonces yo lo que les aconsejo es que se hagan en una hojita todas las fórmulas las tengan listitas con vértices, eje de simetría, todo lo que hemos visto, se lo hagan en una hojita y el día antes de comenzar la prueba ya tengan eso ahí. Entonces basta con ese formulario que ustedes se pueden hacer y van a poder completar la prueba, porque todas estas cositas, ya sabiéndolas, usted no va a tener problema para poder responder a todas las preguntas. Ya, ese es como un pequeño, como esa ayuda que puedes tener como rápida, en vez de andar buscando en el cuaderno, buscando en las clases, en los PPT, lo que mejor puede hacer usted, agarra una hojita y empieza a anotar todas las fórmulas que hemos visto desde la clase, desde que vimos la fórmula general. De ahí para abajo empieza a anotar todas las formulitas que hemos visto para la ecuación y para la función cuadrática. Y ahí va a estar súper bien. Veamos esta. ¿Cuál sería el dominio y el recorrido de esa función? El dominio son todos los reales y el recorrido del Del 1 1 al infinito negativo. Negativo.
Exactamente. Son secos, sequísimos. Esa es la función. Menos 5x cuadrado más 1. ¿Se fija? Yo ya sé como dato que el punto es 1. Todavía no sé cuál es el vértice hasta que lo calcule. Pero en este caso, si me dan solamente la función acá arriba, que es esta menos 5x cuadrado más 1, lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es verificar de que va a ir abierta hacia abajo y el puntito es 0, 1, entonces lo ubico mi vértice, que en este caso sería aquí. El dominio ya sabemos que son todos los reales, tal como ustedes lo dicen. Y el recorrido, calculamos entonces la coordenada, ¿cierto? Que va en Y. Y de ahí tú dices, bueno, como es abierta hacia abajo por el signo que te lo da esto, entonces el recorrido va a ser desde el 1 al infinito negativo. Y ahí está. O del menos infinito al 1, porque ciertamente anotamos siempre desde lo menor a lo mayor. ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos de acuerdo? Aquí se fijan Pero que es lo anotamos mismo, ¿no? imagen. Es lo mismo. No, sí es lo mismo, solo que por una cosa de, como el forms, en este caso, el forms, es tan específico que si yo te digo anota el recorrido y tú me anotas 1 al infinito negativo, a ti te lo va a marcar malo. ¿Ya? Porque siempre las cosas se tienen que anotar de menor a mayor. Entonces, los menores son del menos infinito al 1. Eso es como que cambiemos esa forma, porque anotamos siempre de menor a mayor. Entonces, el punto máximo de esta función es el 1. ¿Cachai? Entonces, ¿desde dónde viene la función? Desde el menos infinito al 1. ¿Ya? Obviamente yo, cuando lo revise, me voy a dar cuenta de esos detalles que usted lo anota al revés, pero lo importante es que siempre nos acostumbremos a anotar desde lo menor a lo mayor. ¿Ya, chiquillos? Ya. Las niñas estamos, chicas. Sí, Miss. Perfecto. Sí, Miss. Cualquier cosa, por favor, me van preguntando, ya, porque no sé cuántos minutos nos quedarán. Ya, repasemos un poquitito, esto es simplemente repaso. Entonces, para yo saber cuando una función tiene un máximo o mínimo, para yo saber, repito, una función tiene un máximo o mínimo, yo necesito saber quién es A. Porque si A es mayor a 0, entonces voy a tener un mínimo. ¿Por qué? Porque la parábola va a ir abierta hacia arriba, entonces el punto mínimo va a ser aquí. Por lo tanto, cuando tengo esa idea, ya sé que mi recorrido, por ejemplo, va a ser anotado desde el punto vértice hasta el infinito positivo. Y cuando el A es menor a 0, quiere decir que la parábola va a ir abierta hacia abajo. ¿Cachai? Entonces voy a tener un punto de máximo. Por lo tanto, la forma de anotar el recorrido va a ser desde el menos infinito hasta ese algo. Hasta esa coordenada Y. ¿Se entiende? Es más o menos como un resumen. Todavía no lo anotamos porque estoy haciendo como un leve resumen de lo que nos acabamos de dar cuenta con las otras diapositivas. Pero lo importante es que usted sepa que la parábola va hacia arriba o hacia abajo, y en efecto lo que hacemos ahí es anotar el punto máximo o el punto mínimo. ¿Ya? Veamos la siguiente. Para eso es importante saber, obviamente, quién es efectivamente esa coordenada, y para eso ocupamos el vértice. Recordarles que esta fórmula, de cuando yo reemplazo el X y la reemplazo en la función me da Y, también puedo obtenerla, ¿cierto? Y la voy a recordar de nuevo aquí, que es el discriminante partido, ¿cierto? 4A, ¿ya? En caso que no tenga nada y me pidan solo el recorrido, entonces tú ya cachai que reemplazando esto aquí, te va a dar el punto hacia arriba, y si estamos con la parábola para abajo, va a ser desde el menos infinito al punto, ¿ya? Si estamos para arriba, va a ser desde el punto, que lo anoto ahí, hasta el infinito positivo. ¿Se entiende, chiquillo, a lo que voy? Sí, Perfecto. Sí. Ahí está. Voy a repetir. Si la parábola va abierta hacia arriba, esto tiene una forma específica de anotar, que va a ser desde el punto Y, que en este caso sería ese punto, desde el punto Y hasta el infinito positivo.
Y cuando la parábola es abierta hacia abajo, el recorrido lo anoto desde el menos infinito hasta el punto. Esas son como las formas de anotar. Esa la anoto ahí, y esa, cuando es abierta hacia arriba, se anota así. ¿Ya? Pero eso es lo que necesito. ¿Y cuál es ese puntito específico? Es justamente la coordenada Y del vértice. ¿Ya? Sí, Hasta ahí vamos. entendí. Ya. Hemos resumido todo. Aquí hay un ejercicio resuelto. Se está quedando 6 minutos. Ay, qué pesado esto. Ya. No importa. Pero ya eso es en efecto, chiquillos, lo que yo Miss, tenía que explicarles. Díganme. no le había entendido lo anterior porque puso el menos infinito, el infinito negativo primero. Voy a retrocederme. Me quedan, sí, alcanzado. Uy, esta cuestión se volvió loca. Ahí sí, ya. Veamos. Cuando una parábola es abierta hacia arriba, ¿ya? Cuando una parábola es abierta hacia arriba, cuando yo te pida el recorrido, no yo, en realidad, todos, cuando te pidan eso en una guía o donde tú estés, la forma de anotar el recorrido es desde el punto al infinito positivo, porque va desde el mínimo hasta lo máximo, de menor a mayor. ¿Ya? A eso me refería yo con la anotación. Cuando tengo esa parábola, ¿cómo voy a anotarla? Bueno, va a ser desde el punto, que le coloco signo de interrogación porque no lo conozco, hasta el infinito positivo. Abierto. Y cuando tengo una parábola que está abierta hacia abajo, la forma de anotar eso va a ser desde el menos infinito al punto. ¿Por qué? Porque también es de menor a mayor. Esto crece desde abajo hacia arriba. Esta parábola que está aquí es infinita hacia abajo, por lo tanto, viene desde el infinito y llega hasta el punto. ¿Cachai? En cambio, esta Sí. otra, de menor a mayor, parte desde el punto y llega hasta el más infinito. Eso fue lo que expliqué, las formas de anotar ese recorrido. Ya, ¿Ya? gracias. Eso es. En este ejercicio que quiero que ustedes lo analicen por completo, después con más calma, porque ya me van quedando 7 minutos. Por ejemplo, si tengo esta función que está aquí, obviamente yo lo voy a hacer en un ejercicio de tipo prueba, lo voy a hacer analizar. Le voy a colocar un ejercicio así como este y le voy a decir, encuentre los coeficientes, encuentre la concavidad, encuentre el eje de simetría, encuentre el vértice, encuentre los interceptos con el eje Y, encuentre interceptos con el eje X, encuentre además dominio y recorrido. Entonces, ese punto, y además en algunos casos, esboce un gráfico. El esbozar un gráfico, chicas y chicos, es simplemente anotar los puntitos, vértice, interceptos, y empezáis a armar la figurita. No es algo específico con el plano cartesiano tan en específico. Me interesa ahí ver si usted sabe hacia dónde va la concavidad, cuál es el eje de simetría, cuál es el dominio, cuál es el recorrido, pero un esbozo, ¿ya? Entonces, aquí está. Tengo A, B y C, el vértice lo encuentro haciendo ¿qué cosa? Bueno, con la fórmula menos B partido 2A, que en este caso me da 3, este 3 lo reemplazo en la función original, que aquí está, y me da menos 7, por lo tanto tu vértice es 3, menos 7. Si usted se fija aquí, ¿la parábola va hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, por lo tanto si va hacia arriba, la forma de anotar va a ser desde este puntito, va a ser desde este puntito al infinito positivo. ¿Se entiende? Eso es. Mira, fijémonos de aquí. Aquí está el vértice. Entonces, si no tengo el gráfico, pero tengo solamente los datos, también puedo anotar el recorrido, porque sé que va a ser de este punto hacia el infinito positivo. ¿Por qué? Porque la parábola ya me da la información de que va abierta hacia arriba. ¿Ya? Es eso, chiquillos, lo que yo necesitaba ver hoy día con ustedes, que es lo último para nuestra prueba, ya que tenemos el próximo jueves. Aquí está. Bueno, aquí está anotado, que es lo mismo que vimos delante de lo que yo les explicaba.
Si el A es mayor a 0, lo que hago, ¿cierto?, es anotar el discriminante al infinito positivo. Y, o sea, es calcular la coordenada esa que yo anoto el discriminante en negativo, aquí está lo mismo, b cuadrado menos 4c con el negativo. ¿Ya? Aquí eso sí, para que sea más específico, yo le colocaría paréntesis, para que no nos equivoquemos con el cambio de signo. El cambio de signo hagámoslo al final de calcular todo lo que está dentro. ¿Ya? Es eso, como resumen. ¿Ya? Así que, bueno, esto tiene que ver con el crecimiento, pero eso no lo va a entrar. No va a entrar en esta prueba porque lo voy a incluir en la otra. ¿Ya? Me quedo con que usted aprenda a reconocer lo que es el dominio, el recorrido, ¿cierto? Y que tenga la forma. Ahora, en esta prueba lo que entra es cómo resolver una ecuación cuadrática. ¿Y por qué es importante? Porque en base a que usted resuelva la ecuación cuadrática, ¿usted qué va a tener? Va a obtener ese punto y ese punto. Además es importante que usted sepa quién es el vértice. Ahí va a tener ese punto. Ya, chiquillos, con esos 3 puntos que tenemos, podemos graficar. ¿Ya? Obviamente saber quién es ese punto y también lo puede obtener. ¿Por qué? Porque se lo da la gráfica. Se lo da, aparte de la gráfica, se lo da la función en sí. Al obtener el vértice tienes el eje de simetría, que es ese puntito o esta línea, y que el eje de simetría va anotado siempre como X igual el punto que es ese. La concavidad, que es importante porque eso te indica cómo anotar incluso el dominio y el recorrido. El dominio de esta función, ¿cuál es? El dominio, todos los reales, y el recorrido, como es abierta hacia arriba, va desde el punto, que en este caso es menos 7, perfecto, hasta el infinito positivo. ¿Está? Tienes todo, eje de simetría, concavidad, vértice, intersecciones con los ejes. ¿Cómo saco las intersecciones con el eje X? Resolviendo la ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, la resuelvo mediante fórmula. Menos b, ¿cierto? Menos b, que en este caso sería menos 6, que me da inmediatamente 6, más menos, ¿cierto? B cuadrado, que en este caso sería 36, menos 4 por 2 son 8, ¿cierto? Partió todo eso en 2a, que sería 2. Este es un 6, no un b. Ahí. Y ese es positivo porque ya le hice el cambio de signo. Entonces, traduciendo eso, lo llevas a la gráfica, sacas el valor que te da en positivo y el valor en negativo, y obviamente te van a dar esos 2 puntitos. Entonces, es súper importante que ahora ya sabemos analizar completamente una función cuadrática. Chiquillos y chiquillas, ¿tienen dudas hasta aquí, hasta el momento? Hay otra cosita, oye, se me olvidaba. No olvidemos cómo poder calcular la suma de las soluciones y la multiplicación de las soluciones en una ecuación cuadrática. Yo sé que usted tiene la posibilidad de resolverla, tomar la solución y sumarla. Tomar la solución y multiplicarla, pero recuerden que tenemos unas fórmulas, ya que lo vimos en la clase anterior, que es menos b partido a, y la otra es c partido a. Entonces, revísenla también porque está entre medio de las clases. Así que con eso estaríamos finalizando ya nuestra clase. Nos queda segundos.